Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú, sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú, sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti. Y el título del mensaje de hoy tiene como frase ADN injertado, ¿sí? Y esto nos habla de una identidad, ¿no es cierto? El ADN genera identidad, ¿no es cierto? ¿Qué es el ADN? Se los voy a leer para no equivocarme, ¿no? El ADN en los seres humanos es el ADN o ácido desoxirribonucleico. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Desoxirribonucleico, así es. Que es el material que contiene la información heredada, la información genética de cada uno de nosotros que no puede ser variada. ¿Sí? Cada uno tiene un ADN que es lo que nos identifica. Y lo que portamos nosotros es el antecedente del ADN de nuestros padres, ¿sí? De nuestros progenitores. Así es, ¿no es cierto? Y eso no se puede cambiar. El ADN del ser humano no se puede cambiar, no se puede reformar, no se puede modificar, y justamente es ese ADN que utilizan la ciencia para decir si las personas que están fallecidas, poder llegar a reconocer quiénes son si el cuerpo está irreconocible, ¿sí? Buscando sus antecedentes familiares, toman una muestra y con respecto a esa muestra buscan la similitud más cercana con el ADN del cuerpo que están investigando. Entonces, el ADN es algo que se traslada, que pasa de generación en generación. Y hoy vamos a hablar de este ADN injertado como nuestra identidad, como cristianos, como creyentes, que se puede formar. No es algo que viene innato, sino que al contrario, la identidad cristiana es algo que la podemos ir generando, ir transformando, ¿sí? Que también se puede afirmar en nuestra vida, la identidad cristiana, y que a la vez es manifiesta, ¿sí? ¿Vos cómo sabés que el doctor es doctor? ¿Porque tiene un diploma? ¿Porque tiene un estetoscopio y un guardapolvo? ¿Sí?
Porque cuando te sentás a hablar, te explica de lo que estás padeciendo. Y voy a decir, este tipo sabe. La tiene clara, se ve que estudió. ¿No es cierto? Es manifiesto que él es doctor. Se manifiesta que él es doctor, ¿no? Cuando vas al mecánico, si no sabes nada de mecánica, y bueno, con el mecánico es medio difícil, si no sabes nada de mecánica, te puede, como comúnmente decimos, meterte el perro y vos vas a comprar y vas a pagar. ¿Sí? Ahora, si vos más o menos sabés de mecánica, decís, este es un chapucero. Es un chapucero argentino, lo ata con alambre todo. ¿No? Eso es, ¿no? Pero todo eso es manifiesto. Lo que uno es manifiesto. Y nuestra identidad como cristianos también es manifiesta. ¿Sí? Y habiendo dicho ya lo que es el ADN, ¿qué tiene que ver con lo injertado? Y ahora vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Porque esto tiene que ver mucho con la madurez espiritual. ¿Cuántos se consideran personas maduras acá? Como dice el dicho, algunos se cayó de maduro ya, ¿no? ¿Verdad? Pero no obstante, podemos creernos maduros como personas, como gente que creció, que tuvo hijos, pero en determinadas cosas de nuestra vida no somos maduros. Hay muchas cosas en nuestra vida que no hemos madurado todavía, que nos falta madurar. ¿Sí? Y se entiende por madurar que es la relación con la fruta, cuando la fruta ya está lista, o la verdura ya está lista para ser ingerida, ¿no? Eso se entiende por madurar, cuando algo ya está listo para ser consumido o ser utilizado. ¿No es cierto? Entonces la madurez espiritual comienza con lo que hacemos, o sea, con lo que reflejamos, con lo que nosotros hacemos. Si no tiene nada que ver con quiénes somos, sino que con lo que hacemos. Porque yo me puedo decir que soy alguien, pero mis acciones reflejan que soy otra cosa. ¿Verdad? Es así. Yo puedo decir que soy médico, me pongo un guardapolvo, me pongo un estetoscopio. ¿Sí? Alguna vez en mi vieja vida me hice pasar por abogado yo. Ojo, me ponen un trajecito, corbata. Tengo un léxico muy ayornado con lo que es lo judicial, y yo me voy a los tribunales y paso como abogado. Si no me piden la credencial, paso como abogado, pero no lo soy. Porque donde me empiecen a indagar, voy a quedar en evidencia, ¿sí?, que no soy abogado. La Biblia nos está presentando una vida cristiana no con maquillaje. ¿Cuántos saben lo que es el maquillaje? ¿Sí? Aquello que oculta lo que realmente es, ¿no? Y nosotros en la jerga de mi trabajo, cuando terminamos de confeccionar una cañería, ¿no es cierto?, que queda toda a la vista, decimos, hacerle el maquillaje y terminamos, ¿no? Que es pasarle la pintura, ajustar los tornillitos, que a la vista quede bien, ¿no es cierto? Entonces la Biblia no nos presenta justamente una vida que tenga que ver con el maquillaje. La Biblia nos presenta la vida cristiana que habla de una transformación interna. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? Que cuando cambia nuestro interior, se nota en nuestro exterior, ¿no es cierto? Cristo no solo nos llamó a ser perdonados, sino que también nos llamó a ejercitar una nueva vida. Porque cuando llegamos al Señor, el Señor limpia tu vida, ¿sí? El Señor transforma nuestras vidas. Así como cuando Jesús entró al templo, ¿sí?, y purificó, dice que Él purificó el templo, así lo relata la Biblia, sacando a los vendedores y tirando la mesa de los cambistas, y dijo Él, han convertido mi casa en cueva de ladrones, ¿no es cierto? Porque habían convertido la religión en un negocio. Entonces Él dice que purificó, dio vuelta a todo. Bueno, así el Señor entra en nuestras vidas cuando tenemos ese encuentro con el Señor, y el Señor purifica, da vuelta a todo. Tus conceptos que estaban equivocados empiezan a darse vuelta. Lo que vos antes lo tenías por bueno, ahora te das cuenta que era malo. Las acciones que vos antes tomabas, que las considerabas buenas acciones, ahora empiezan a cambiar, porque el Señor empieza a hablar y a decir, bueno, esto que hacías está mal. Ahora tenés que vivir de una nueva manera. Entonces el Señor empieza a regenerar, ¿no es cierto? Entonces, pero eso
no basta solamente con hacer esos cambios y aceptar los cambios del Señor. Hay que ejercitarlos, ¿sí? Yo no alcanza con que ande por la calle diciendo yo soy cristiano. Mire, a mí hasta a veces me da vergüenza cuando estoy hablando con alguien decirle que soy pastor. Entonces evito decir que soy pastor, ¿no? Y eso no me da una categoría mayor o menor, ¿verdad? Porque somos todos iguales delante del Señor. Entonces no porque yo sea pastor tengo que tener una determinada conducta en mi vida cotidiana, sino porque soy hijo de Dios. Por eso tengo que tener una determinada conducta que refleje de quién soy hijo, ¿sí? Si fueses hijo de Rockefeller, ¿qué diría? ¿Sabés quién es Rockefeller, no? Uno de los millonarios más grandes que existió, que existe, la familia Rockefeller todavía existe. Tal es así que Rockefeller llegó a prestarle dinero a una nación, a Estados Unidos, en una gran recesión, ¿sí? Pero ¿qué tal si fuésemos hijos, nietos, sobrinos? ¿Vos sabés quién soy yo? Yo soy el sobrino de Rockefeller, ¿no? Pero usted es Rockefeller, pase, entre, ¿no es cierto? O sea, si fueses hijo de Rockefeller andarías diciendo quién sos vos, ¿no? Entonces, como cristianos también tenemos que decir hijos de quiénes somos y comportarnos como hijos, ¿sí? Y el apóstol Pablo nos habla también de esto en el libro de Romanos. El apóstol Pablo se considera el apóstol de los cristianos no judíos, ¿sí? Porque el evangelio nació con judíos. Cristo es judío, ¿sí? Y los apóstoles eran todos judíos. Entonces, hace la apertura al evangelio a los no judíos a través del apóstol Pablo, que fue el que el Señor le delegó ese ministerio, ¿sí? Entonces, el apóstol, para explicar ahora cómo podemos practicar una nueva raíz, porque estamos injertados a ese olivo que es el original, que es el pueblo judío, ¿sí? Y cómo puede funcionar este nuevo ADN espiritual en nosotros. Y fijémonos como dice Romanos 11, 17, dice así: ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, nosotros, está hablando, siendo olivo silvestre, ese que crece en el campo, que nadie lo cuida, que nadie lo trata, que nadie lo cultiva, silvestre, común y corriente, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo, ¿sí? Entonces encontramos que el problema no es lo que muchos cristianos piensan, que tienen miedo a dejar a Dios o tienen miedo de que Dios deje de amarlos, sino que todavía viven desde una identidad antigua. Vieron que hablábamos del Salmo 24, que me vino como anillo al dedo, ¿sí? O puertas antiguas, o sea que lo antiguo necesita ser reformado, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos cristianos que todavía viven con una identidad antigua de su vieja vida, de cuando ya habían recibido, cuando recién habían recibido a Cristo, y todavía vivimos en ese primer amor. No, pero yo cuando llegué a Cristo y pasó esto, pasó lo otro, pero el Señor tiene una identidad nueva para nosotros, ¿sí? Él tiene algo fresco, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos de reconocer de parte de Dios. Y vamos a analizar algunos puntos, ¿sí? El primero y principal, que cuando llegás a Cristo necesitas conservar algo. Cuando alguien te da un regalo, no sé, lo que más te guste, ¿qué querés recibir? Imagínate, ¿qué querés recibir hoy? Un maletín con $1 millón. ¿No es cierto? Dios te va a dar lo que tengas la capacidad de administrar. Más de eso no te va a dar, digamos. Una casa nueva. Dios te va a decir, bueno, esforzate, comprar el terreno, empezá a comprar ladrillo, y aprendí a pegar ladrillo y poner ladrillo sobre ladrillo. Señor, pero yo te pedí una casa, y bueno, yo te di la posibilidad de que tengas un terreno, ¿no? Ya lo hablamos una vez esto, ¿no? Uno le pide a Dios naranjas y Dios te da una semilla, para que lo trabajes vos, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con eso. Entonces, la salvación es un regalo de parte de Dios, pero tiene que ser cuidada. Y justamente la identidad tiene que ser desarrollada. Uno no porque recibió a Cristo es automáticamente cristiano. Es un desarrollo. Yo estoy en desarrollo.
con más de 35 años de haber sido bautizado, estoy en desarrollo. Estoy en desarrollo. Vos estás en desarrollo. Entonces es importante reconocer eso, que estamos en desarrollo. Y el mismo apóstol escribe a la iglesia de Filipo, a los filipenses, en capítulo 2, versículo 12 al 13, les dice, así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, ahí estamos nosotros, ¿no? Mis queridos hermanos. ¿Sí? Podés preguntarle al que está al lado, ¿vos sos de esos queridos hermanos? Esos que obedecieron siempre. Y el apóstol Pablo dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¡wow! Con el apóstol Pablo no se cumplía que cuando el gato está los ratones hacen fiesta. Cuando el gato no está los ratones hacen fiesta, no se cumplía. Él dice que aún en su ausencia, esos hermanos eran más obedientes. O sea, fíjense lo obediente que era, que los hermanos publicaban en Instagram lo bien que se estaban portando. No, eran tan obedientes que sin necesidad de tener comunicación había llegado a oídos del apóstol Pablo que eran obedientes. ¿Sí? Identidad cristiana, identidad del reino, identidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Sigue diciendo, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿No es cierto? Lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios produce en ustedes tanto el querer como el hacer. ¿Sí? Acá el apóstol Pablo nos está hablando de, no nos está hablando de ganarse la salvación. La salvación no te la podés ganar. No hay nada que vos puedas hacer para ganar la salvación. La salvación es gratis. Lo único que podemos hacer es ser obedientes, dar ese primer paso y llegar a las aguas del bautismo, entender por qué es el bautismo, para perdón de nuestros pecados, para salvación, para vida eterna, y poder dar ese paso y decir, yo me quiero bautizar. Entendí que necesito ser bautizado en el nombre de Jesús para perdón de mis pecados por inmersión, ¿sí? Y todo lo que el bautismo significa. Entonces, la salvación no hay nada más que por obediencia por la cual podemos llegar, pero tenemos que desarrollar nuestra salvación, porque ahí, en el momento del bautismo, el Señor escribe tu nombre en el libro de la vida. Pero en el libro de Apocalipsis, Dios mismo nos está diciendo, y no borraré tu nombre del libro de la vida. Es decir, que la salvación también se puede perder. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros podamos desarrollar nuestra vida. ¿Sí? Nuestra madurez habla de tener desarrollo. La salvación es un regalo que nosotros recibimos, pero también una vida que debe ser cuidada. Entonces, ese regalo de la salvación debe ser cuidado. A diario, cotidianamente, tenemos que cuidar nuestra salvación. Todos aquellos que somos bautizados en el nombre de Jesús, estamos corriendo el riesgo de que flaqueemos, nos debilitemos, nos dejemos distraer, cambiemos al Señor. Y tengo muchos amigos de mi juventud que han dejado el Evangelio. ¿Sí? Dios quiera que... Yo sé que Dios tiene misericordia de ellos, porque más tiene Dios misericordia que la que pueda tener un ser humano. Sí, el mismo rey David lo dijo, Señor, prefiero que me juzgues tú y no los hombres, porque tú eres grande en amor y misericordia. Dios sigue teniendo misericordia con esas personas, pero hay un tiempo que se termina, que se agota. Siempre decimos, todos tenemos una fecha de vencimiento, no sabemos cuál es, sí, pero un día nos va a tocar y ese día se terminó, no hay más. No hay más, no hay, vuelvo, permitime que voy a acomodar algunas cosas, no, me quiero arrepentir. No, es algo de todos los días, porque yo no sé cuándo me va a tocar. Vos no sabés cuándo te va a tocar. Entonces es algo de todos los días, es algo que hay que cultivar a diario. El temor y el temblor que habla el apóstol Pablo no es tenerle miedo a perder a Dios, sino ser perseverantes, ¿sí? Que hay que ser perseverantes en justamente lo que Dios ha depositado en nuestras vidas, ser responsable de lo que Dios depositó en nuestras vidas. El Señor depositó un Espíritu Santo en tu vida, el Señor hizo obra regeneradora en tu vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Lo vamos a descuidar? Ese regalo se puede perder. ¿Cuántas cosas que te regalaron perdiste vos?
¿Y por qué las perdiste? Por un descuido. ¿Sí? Argentina, ¿por qué perdió las Malvinas? Por un descuido, porque nunca las habitó, nunca se preocupó. Cuando políticamente le sirvió querer ir a recuperar las Malvinas, ¿no es cierto? Pero un descuido, lo que uno tiene de uno y no lo cuida, no lo cultiva, no lo atiende, se pierde. Se pierde. Así incluso hasta pasa con las relaciones. Dios depositó algo importante en nosotros. Entonces nuestra identidad habla también de madurez, ¿sí? Y la madurez se entiende por lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero así como el apóstol Pablo habla de tanto que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su perfecta voluntad, eso no anula tus acciones. Dios no anula nuestras acciones. Dice el apóstol Pablo que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Bueno, Señor, hasta que yo no sienta, no hago. Ah, no, yo hasta que no tenga ganas, no voy. Ah, no, hasta que no me suceda esto, no. Pero Dios te está diciendo que Él pone, pero vos disponés. Él pone el querer, pero el hacer. Pero quien tiene dominio de tu cuerpo, sos vos, soy yo. Yo tengo dominio de mi cuerpo. Nadie decide lo que mi cuerpo va a hacer, sino que yo. Yo decido. Ay, me obligaron. Salvo que te estén amenazando de muerte, pero si no, no te obligan. No te obligan. Incluso cuando te estén amenazando de muerte, vos decidís. ¿Hago caso o me muero? ¿Sí? Entonces, justamente, el Señor pone en nosotros el querer como el hacer para que podamos cumplir su perfecta voluntad. Pero nosotros somos los que decidimos. El Señor no nos anula, no nos anula. Dios pone que nosotros respondamos con obediencia. Él quiere que nosotros respondamos con obediencia. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, 58, para reforzar lo que estamos comentando, dice así: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles. Firmes e inconmovibles. Yo cuando me hablan de firmes, me imagino algo rígido, algo quieto, ¿no es cierto? Pero el apóstol le agrega aún más responsabilidad. Firmes e inconmovibles, ¿sí? Progresando siempre en la obra del Señor. O sea que nuestra vida cristiana va de progreso en progreso. No es ya soy bautizado, ya conocí al Señor, ya está, me estanco. El Señor me dijo que me mantenga firme. Me quedo ahí quieto. No, el Señor está hablando de progresar en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Está hablando de trabajo, de acción, de moverse, de hacer. ¿Sí? No está hablando de quedarse quieto, o sea, mantenerse firme e inconmovible, está hablando en cuanto al conocimiento del Señor. ¿Quién es Dios para nosotros? Yo soy su hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Cuántos amigos de Dios hay? Ya hay menos manos, ¿eh? Hay una diferencia, pero ya vamos a llegar a eso. ¿Sí? El Señor está hablando acá el apóstol Pablo está hablando de mantenerse firmes, inconmovibles en cuanto a nuestra creencia. ¿Sí? Y eso nos demanda estar trabajando en la obra del Señor, madurando. Vos tenés que crecer. Nunca dejes de crecer en el Señor. No sufras de enanismo en el Señor. No, el enanismo espiritual es horrible, porque quedás ahí estancado. Sí, te mantuviste firme, pero quedaste estancado cuando el Señor es ilimitado. Entonces el crecimiento espiritual en el Señor es ilimitado, podés seguir creciendo. Y encima el apóstol dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando él habla así que no es en vano, dice que hay una recompensa. Dios siempre tiene una recompensa. Nosotros con nuestra vida como iglesia debemos de ser maduros y no vivir de una forma relajada espiritualmente. ¿A cuántos les gusta relajarse? ¿Sí? Salís de acá, un buen tereré, un buen juguito con hielitos ahí, un buen sillón, un buen aire acondicionado, una buena película o una pileta, una buena sombra, relajado, tranquilo. ¿Sí? Está bien tomar el cuerpo se cansa, la mente se desgasta, está bien relajar un poco, pero espiritualmente no nos podemos relajar. Porque el que se estanca espiritualmente
en realidad está retrocediendo y le está dando lugar a otras cosas que invadan nuestro pensamiento y empecemos con teorías del error, ¿sí? Y empecemos a cultivar eso y nos perdamos de lo que es genuino, de lo que es verdadero. Tenemos que vivir conscientemente de lo que portamos, y lo que portamos es salvación para esta humanidad, ¿sí? Y portamos presencia de Dios. Somos la iglesia de Cristo. Somos su iglesia, roca eterna. No cualquier iglesia. Somos la iglesia del Señor, roca eterna. ¿Sí? Y como punto número 2, tenemos que entender que hay eternidad. El Señor puso eternidad en nuestro corazón y eso nos genera una identidad con propósito. ¿Para qué me sirve a mí la eternidad? Me voy a aburrir tantos años, ¿no? ¿Qué va a suceder en la eternidad? Tranquilo, ya te vas a ir dando cuenta. Anda, empezá a caminar. Y antes de caminar hay que gatear. Y luego vas a empezar a correr. Lo tenemos al sabio Salomón escribiéndonos en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dice, Dios hizo todo hermoso y en su tiempo. Mirá al que tenés a tu lado y decirle, menos mal que te hizo el Señor. Porque hizo todo hermoso y en su tiempo. Ni antes ni después, lo hizo cuando tuvo que ser. Vos naciste el día que Dios quiso que naciera. Estás en este mundo porque tenés un propósito de Dios. Y sos hermoso porque Dios te hizo. Y Dios te hizo hermoso. ¿Sí? Luego dice que puso en la mente humana la noción de eternidad. ¿Sí? Y cuando el hombre, dice, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. O sea, el Señor puso eternidad en tu corazón, puso eternidad en tu vida, ¿sí? Él puso eternidad, ¿por qué? Porque hay un propósito, y hay un propósito eterno para tu vida. ¿Sí? El ser humano no fue diseñado solo para el ahora, el momento, ¿sí? Hay cosas que nos suceden, incomodidades interiores, anhelos, sueños que tenemos, ¿sí? Las insatisfacciones. ¿Cuántos sufren de insatisfacción? Y hay cosas que quiero lograr y no llego. Nunca estamos satisfechos, ¿sí? Estamos insatisfechos con las cosas pasajeras, ¿no? Quiero tener mi casa, quiero tener mi auto, quiero que mis hijos crezcan y se vayan de casa, ¿no? Quiero que mi suegro ya se lo lleve el Señor, ¿no? Y esas cosas que las vemos como pasajeras y que producen ansiedades, en realidad no son fallas, no son errores de Dios, sino que son señales de que Dios puso en nuestro corazón. Siempre queremos avanzar, siempre queremos estar mejor, siempre. ¿Por qué? Porque Dios puso eternidad en tu vida. ¿Sí? ¿Por qué salís corriendo al médico cuando te duele algo, cuando te preocupa algo? ¿Por qué? Porque Dios puso eternidad en nuestro corazón. Cuando somos injertados en Cristo, o sea, pertenecemos ahora al pueblo de Dios, dejamos de vivir solo para los resultados inmediatos. O sea, cuando somos hijos de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo, hay cosas que se acomodan en nuestra tabla de valores. ¿Sí? Entonces lo que antes te generaba ansiedad, ahora ya no te genera tanta ansiedad. ¿Por qué? Porque estás acomodando tus valores, estás viendo la vida desde lo eterno. Aprendemos a evaluar la vida desde justamente lo eterno. La identidad ya no se define por los logros temporales, sino por el destino eterno que nosotros tenemos. No está mal alcanzar logros temporales, está bien porque es parte de la vida y Dios lo estableció así, ¿verdad? Pero hoy ya no vemos las cosas, nuestra satisfacción no es exclusiva y no depende exclusivamente de los logros temporales. Porque antes nos poníamos hasta de mal humor, nos afectaba mucho y nos sentíamos fracasados, deprimidos, porque no alcanzábamos el logro que teníamos. Pero cuando nosotros ponemos nuestra expectativa en la eternidad, estos logros temporales, que sabemos que no nos vamos a llevar nada, cambian en la tabla de nuestros valores. Porque hay algo que vale más, que es lo que Dios me ofrece, que es eterno. Entonces tengo un destino eterno.
Sí, y el Señor Jesucristo lo expresó así en Mateo 6, 19 al 20, dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, acumulen tesoros en el cielo. ¿Sí? La madurez espiritual no se nota cuando nuestras decisiones diarias reflejan una visión eterna. ¿Sí? Nosotros cuando empezamos a tener la visión eterna, lo que tenemos que alcanzar se va dando solo. Porque estás pensando en la eternidad, no estás pensando en el hoy y en el ahora. ¿Sí? Y como tercer punto tenemos la identidad de hijos. ¿Cuántos son hijos acá? Todos somos hijos, porque ninguno nació de un repollo. ¿Sí? ¿O alguien lo trajo la cigüeña? ¿Le sacaron foto a la cigüeña cuando llegó? No, todos somos hijos. Y tenemos que tener esa identidad de hijos y ahí entender quiénes somos realmente. ¿Sí? Uno puede tener carencia de padre, puede tener carencia de madre, uno puede sentirse solo en la vida, pero cuando tiene al Señor como su papá, entonces empezás a sentirte hijo. Y es muy diferente sentirse hijo de un padre terrenal que sentirse hijo de Dios. ¿Sí? Porque lo que Dios suple en nuestras vidas, ningún padre terrenal lo puede llegar a suplir. ¿Sí? Filipenses 3, 13 al 14 dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia adelante para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Sí? La idea cristiana de lo terrenal, de lo pasajero, tiene que ver justamente con abandonar cosas, con que nada te ate a esta tierra. Si te dijesen que te consiguieron un trabajo en Europa y te tenés que ir allá, ¿qué harías? Vos solito, ¿eh? Sin mamá, sin papá, sin hermanos, ¿qué haces? Sí, algunos quieren tirar todo por la borda y más, sí, me voy, se terminó todo acá y no aguanto más, ¿no? Muchas veces nosotros anhelamos un cambio rotundo en nuestras vidas, pero los cambios rotundos son muy frágiles. Los cambios de repentinos son frágiles. ¿Sí? Cuando pasamos por algún conflicto grave que ni lo esperábamos ni lo teníamos en cuenta, es grave, se sufre. Cuesta un montón levantarse de ahí, ¿no es cierto? Y si te tocase irte a Europa de golpe, ¿no es cierto? Tenés que desarraigarte de tu familia. Y no sé si vas a durar un par de meses. Porque la torta frita se extraña. El dulce de leche se extraña. El mate se extraña. ¿No? Son cosas básicas, que yo escucho hablar de gente que se fue afuera y lo que extraña. ¿No es cierto? Y algunos tráeme alfajores, te dicen. Se extraña. Se extraña y sucede. Entonces, eso es doloroso. Ahora nosotros no podemos vivir conceptuados por nuestro pasado. No somos lo que hicimos. O sea, lo que hicimos atrás, que el apóstol Pablo habla de dejar atrás, ¿sí? Que su pasado lo deja atrás, dice él, olvidando el pasado, ahora prosigo la meta. Entonces no somos nosotros, no nos podemos calificar a nosotros hoy, siendo hijos de Dios, por lo que hicimos antes. No somos nuestros errores. Nuestros errores no son los que nos identifican. Nuestros errores del pasado no son los que nos identifican. ¿Sí? Hoy tenemos una nueva identidad. Entonces, esas cosas que hicimos en el pasado no pueden calificar ni tu presente ni tu futuro, siendo hijo de Dios. Habiendo sido injertado en el olivo verdadero. No nos podemos calificar por nuestras caídas. Todos cometemos errores. ¿Sí? No nos podemos calificar, no podemos anular nuestra vida y todavía encima tener en poco la cruz de Cristo por nuestros errores, por nuestras caídas, por nuestras fallas. Tenemos que aceptar esa paternidad de parte de Dios y, como dice el apóstol Pablo, proseguir la meta. Nosotros somos lo que Cristo hizo en nosotros, eso somos. No somos los errores, no somos las equivocaciones, no somos el pecado del pasado, no somos las caídas del pasado. Hoy somos lo que Cristo hizo en nosotros, ¿sí? Y el Señor hizo grandes cosas.
En Juan 1:12 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces yo si les preguntase, ¿cuántos le creen al Señor? ¿Sí? Levantá la mano si le crees al Señor, ¿no es cierto? Bueno, sos hijo de Dios. ¿Y sabes qué? Yo sigo sintiendo que lo tomamos en poco. Ser hijo de Dios lo tomamos en poco, porque no estamos entendiendo quién es nuestro papá. No lo estamos entendiendo, no lo estamos asimilando, porque si realmente entendiésemos quién es nuestro papá, es porque realmente le creemos. Y si realmente entendiésemos quién es nuestro papá, nuestra conducta cambiaría. Tu vida sería otra, pero radicalmente sería otra. ¿Sí? Ya se terminó la orfandad. Ya no soy más huérfano. Yo más de una vez creo que les conté, de chiquito teníamos un potrero en la cuadra de mi casa, jugábamos a la pelota, hacíamos fogata, hacíamos de todo ahí. ¿Sí? Y un día estábamos jugando a la pelota y, no sé, un conflicto hubo de eso que hay siempre en las canchas de fútbol de potrero y alguien me pega. No me acuerdo quién era, pero me acuerdo que saltó otro y dijo, no le pegues, ¿no ves que él no tiene papá? Era verdad, no había dicho ninguna mentira, era verdad, yo no tenía papá. Y me acuerdo que me puse a llorar, me afligió más que me hayan dicho que era huérfano de padre que lo que había pasado. No me acuerdo ni lo que pasó, me acuerdo de ese suceso, que uno saltó y dijo, no le pegues, no lo molestes porque él no tiene papá. ¿No es cierto? Así fue. El muchacho vino y me dijo, te voy a agarrar, te voy a matar a trompada y va a tener que venir tu papá a juntarte con cucharita, me dijo. Así me dijo. Y yo me puse a llorar, pero me puse a llorar porque me dijo que no tenía papá que me levantara con cucharita. Y digo, ¿quién me va a levantar? Decía yo. ¿Quién me va a levantar? Si no tengo papá que me venga a levantar con cucharita. ¿No? Entonces, la orfandad duele, lastima. Pero hoy que soy hijo de Dios, tengo un padre. No soy más huérfano. Entonces esas cosas del pasado hay que dejarlas en el pasado. La madurez no es perfección. ¿Cuántos quieren ser perfectos? ¿Qué hago? ¿Levanto o no levanto las manos? Yo quisiera ser perfecto, claro que sí. No quiero cometer errores. Entonces voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos les gustaría cometer errores? No quiero cometer errores. No quiero cometer errores. Bueno, entonces si no querés cometer errores tenés que anhelar ser perfecto. Pero justamente la madurez no se trata de ser perfecto. Se trata de tomar decisiones. Se trata de tener una dirección clara. Hijo de quién soy, hacia dónde voy y cuál es mi propósito en esta vida. ¿Sí? Y cuando entendés que sos hijo de papá, papá celestial, el Padre eterno, el Padre que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo entiende, ¿sí? El autor y consumador del amor, ese es mi papá. Entonces voy a decir, ¿qué puedo pensar, qué puedo padecer yo en la orfandad? No, porque Él es mi Padre. Sí, el creyente que tiene madurez sabe quién es y hacia dónde va, ¿sí? Aunque todavía esté en un proceso. Yo les dije, arranqué hablándoles de que yo mismo estoy en un proceso, pero sé quién es mi papá. Sé cuáles son mis debilidades. ¿Vos sabés cuáles son tus debilidades? Yo sé que sí. No tengas miedo en decir que sí, porque yo ya dije que yo sé cuáles son mis debilidades. Pero mi fortaleza es mi papá. Mi fortaleza es mi Padre eterno, mi Señor Jesucristo. Él es mi Padre eterno, mi príncipe de paz, mi fiel consejero. Es Él. Hoy nosotros vivimos para Dios con una identidad transformada. Ya no somos los errores del pasado, ya no somos el pecado del pasado, ya no somos aquellas cosas que cometí y me dan vergüenza del pasado. Ese ya no soy yo, ni tampoco sos vos. ¿Sí? Ahora sos hijo del Padre Eterno, entonces tenés una identidad transformada. ¿Sí? Lo podemos ver ahí también el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos, nos muestra una verdad central, ¿sí? Que tiene que ver con el Evangelio, a dónde pertenecemos. Nuestra vieja naturaleza fue crucificada y hoy somos una nueva vida. Hoy tenemos una vida nueva
que debe ser ejercitada. Si vos, no sé cuántos saben andar en bicicleta, la mayoría sé que sabe andar en bicicleta, pero si pasás muchos años sin andar en bicicleta, te vas a olvidar cómo andar en bicicleta. Entonces necesitas cada tanto, aunque sea pedir prestada, subir a una bicicleta. ¿Sí? Y cualquier cosa que hagas, te vas a olvidar si no lo ejercitas. Y con la vida cristiana es lo mismo. Necesitamos ejercitarla. El pecado ya no tiene dominio legal sobre nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora vivimos en la gracia. Y esa gracia tiene que ver con una respuesta diaria de Dios hacia nosotros. Nuestra identidad no se mueve por emociones. Nuestra identidad no se mueve por emociones. Ay, hoy fui al culto, estuve en la reunión, me siento bien. Me dolió algunas cosas que dijo el pastor ahí, pero las dijo la Biblia, no las dije yo, así que yo me quedo tranquilo. Hoy me voy a dormir con la conciencia tranquila, voy a dormir una buena siesta, que les dije lo que el Señor puso en mi corazón, ni más ni menos. Así que si algo te dolió, asunto tuyo con el Señor, ¿no es cierto? Pero, podés vivir por emociones, pero la emoción no te va a dar la madurez que estás necesitando y no te va a dar la identidad que estás necesitando. Nuestra identidad nueva debe ser asumida de forma consciente, ¿sí? Vos y yo ahora somos conscientes de nuestra nueva identidad, no es una identidad emocional. Hoy está todo bien, salgo de la puerta para afuera y listo, chau, se terminó mi identidad, soy otra persona. No, la identidad se porta, es el ADN, no me lo puedo sacar. Yo no puedo extraer de mí el ADN. Y en lo espiritual yo fui injertado a un nuevo ADN y este ADN tiene que ver con Cristo. El apóstol Pablo dijo, mírenme a mí como yo imito a Cristo. Hagan ustedes lo mismo, imiten a Cristo, dijo el apóstol Pablo. Entonces ese es nuestro ADN, hacer las cosas como las hace Cristo. ¿Sí? Ahora estamos unidos a Cristo, quien Él murió al pecado. Cristo murió al pecado. En los versículos anteriores al 11, el apóstol Pablo habla de que Cristo, Él padeció y murió al pecado y luego resucitó. Y en el versículo 11, fijémonos lo que dice, estoy hablando de Romanos 6, 11, de la misma manera, también ustedes, habla de morir al pecado, de la misma manera, también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Listo, un nuevo ADN. El ADN del pecado se murió. Ahora tengo el ADN de la vida, que es Cristo, porque Él es la resurrección, la verdad y la vida. Y si Él es mi papá, yo tengo ese ADN. Si Él es mi papá, yo tengo el ADN del Señor. Muero al pecado y ahora vivo para el Señor. Sigue diciendo, versículo 12, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Listo, tenés un nuevo ADN, tenés una nueva identidad. Hay cosas que no tienen que suceder más. El apóstol lo está diciendo, no te lo estoy diciendo yo. La escritura que es inspirada por el Espíritu Santo te lo está diciendo. Hay un cambio necesario en nuestras vidas. Pero claro, Él no nos obliga. Él pone el querer y el hacer por su perfecta voluntad. Pero la decisión la tomamos nosotros. Y Él nos está invitando hoy a hacer valer ese nuevo ADN injertado en nuestras vidas. Sigue diciendo, versículo 13, no ofrezcan los miembros de sus cuerpos al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, dice, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Nuestra vida no está dejando ningún órgano de nuestro cuerpo, el apóstol está dejando afuera, ¿sí? Todo nuestro cuerpo está hablando, ¿sí? Ojos, oídos, olfato. Ay, ¿cómo voy a pecar con el olfato? ¿Ah, no? ¿Querés que te muestre cómo se peca con el olfato? ¿Algún pecado viejo con algún perfume en especial? Cuando lo volvés a oler, tu mente enseguida vuelve a ese pecado. Así de sencillo. Los olores traen recuerdos. Entonces, todo nuestro cuerpo
tiene que estar sometido a la justicia de Dios. Versículo 14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Sí, acá nosotros lo que estamos viendo es que el Señor nos está pidiendo algo particular, y es no vivir por sentimientos. ¿Sí? No nos dice Él que vivamos por lo que sentimos, sino nos está diciendo que consideremos, ¿sí? Es decir, que somos adoptados ahora, que somos parte de un nuevo ADN, una nueva manera de presentarnos a este mundo, a nuestra familia, a donde andemos. Somos una nueva generación, estamos regenerados, ¿sí? Y quiero comentarte 3 particularidades que son 3 expresiones visibles, o sea, nuestras conductas que son visibles. Todo lo que vos haces es visible. Nuestros hijos aprenden más de lo que hacemos de lo que decimos, ¿sí? Y fíjense que el Señor Jesucristo una vez hizo dio un ejemplo hablando de 2 hijos, ¿no? Que dice que el padre lo mandó, les dijo, necesito que vayan a arreglar tal cosa. Y un hijo dijo, yo voy, pero no fue. Y el otro hijo dijo, sí, yo no voy a ir, pero terminó yendo. Entonces el Señor preguntó, ¿quién fue más obediente? ¿El que dijo que iba a ir y no fue? ¿O el que dijo que no iba a ir y terminó yendo? Y obviamente que el que terminó yendo, ¿sí? Porque lo que vale son nuestras acciones, no lo que decimos, ¿no? Entonces, acá tenemos 3 expresiones visibles de lo que refleja nuestro ADN espiritual. Una tiene que ver con estar en la raíz que es Cristo, ¿sí? Que nosotros permanezcamos en el Señor, ¿sí? El Señor lo dijo en Juan 15:4, ¿sí? Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, ¿sí? Y la identidad madura se sostiene en comunión con nuestro Señor Jesucristo. O sea que tu identidad, tu madurez se muestra cuando hay comunión con Cristo, no con emociones. No con emociones. Por más que llores, por más que te arrodilles, por más que... No. Con emociones no. Tiene que ver con acciones cotidianas, diarias. ¿Y sabes dónde? Donde nadie te ve. Donde nadie te ve. Ahí demuestra que realmente estás cambiado. Donde realmente hubo un cambio genuino. Donde nadie te ve. Porque donde a uno lo ven, uno actúa. ¿Cuántos actúan acá? Sí, Juan 15:5 dice, el que permanece en mí dará mucho fruto. Y el fruto no produce identidad. La identidad es la que produce el fruto. O sea, de acuerdo a cómo vos te identifiques, quién te creas que realmente sos, ese es el fruto que vamos a dar. Ese es el fruto que vamos a estar dando. Y ya para terminar, nosotros tenemos que pensar en nuestra vida y como iglesia en una maduración espiritual que va creciendo, que nunca retrocede, que nunca se estanca, sino que va creciendo. Que no vivimos para ser llamados hijos solamente, sino porque ya somos hijos. O sea que todo lo que hacemos no es para alcanzar a que me digan, ya quiero que me digan que soy hijo. No, tenés que sentirte hijo, hijo de Dios. Ni más ni menos. Vos entendés que el ser que creó el universo quiere que vos seas su hijo. ¿Sí? Que nuestro ADN que ha sido injertado por gracia, porque la salvación era para los judíos, pero el Señor quiso que todo el mundo procediera a la salvación. Eso que fue injertado por gracia tiene que ser una identidad en nosotros. ¿Sí? Nosotros con el tiempo tenemos que aprender a vivir con esa identidad nueva. Dios no está formando creyentes que sobrevivan. ¿Durante cuánto tiempo estuviste sobreviviendo? A gatas, rajuñando las paredes, sobreviviendo. Ah, pero estoy sobreviviendo, pero estoy. No, Dios no quiere
creyentes que estén sobreviviendo, sino que Él quiere hijos que caminen en identidad, libertad y propósito. Dios tiene un propósito para vos. Vos no estás en este mundo por estar y nada más. No sos alguien que está para consumir. Este mundo te vende eso de que vos tenés que consumir, tenés que... No, vos estás con un propósito y ese propósito es divino. Sí, Filipenses 1:6 dice el apóstol Pablo, estoy convencido de esto, dice. El que comenzó tan buena obra en ustedes irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. O sea, Él la va a ir perfeccionando, pero hay que empezar. Mira, dicho más a lo gaucho, vos te la tenés que creer, que sos hijo de Dios, te la tenés que creer. A mí me preguntan, ¿cómo haces vos con tu economía? Y yo se la entrego a Dios. Mi economía está guiada por Dios, ni más ni menos, no tengo un método, confío en Dios, me la creo en Dios. Ahora, si hubiera sido por lo que mi destino decía, y yo estaría muerto hace tiempo. No sería nadie. Pero cuando acepté la paternidad de Dios, la cosa empieza a cambiar. Entonces vos tenés que aceptar la paternidad de Dios. Y el Señor no solamente te regala el ser hijo de Dios, sino que fíjate lo que dice en Juan 15:15. Dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todos los que a mi Padre he oído decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Amigos. Por eso te pregunté hoy, ¿cuántos hijos y cuántos amigos? ¿Sí? El Señor nos concede esa confianza de ser sus hijos, tener un Padre proveedor y a la vez ser llamados amigos. ¿Cuántos tienen amigos? ¿Y hay cosas que le contás a tus amigos o no le contás todo? Hay cosas que sí, hay cosas que no, hay cosas que son muy privadas y por más amigo que sea, no se la cuento. Pero a Dios se la podés contar. ¿Sí? Porque Dios es el Padre fiel y está dispuesto a escucharte. ¿Sí? Ya no somos más esclavos, ahora somos hijos mimados. ¿Cuántos hijos mimados hay acá? ¿Pero lo estás creyendo realmente? ¿Que sos hijo mimado de Dios? Y yo digo que yo soy mimado por la paciencia que me tiene. Así que con muchos se está teniendo mucha paciencia. Romanos 8:15-16, y ya termino, mis hermanos, dice así: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos, y les permite clamar Abba Padre. Eso de clamar Abba Padre tiene que ver con papi, papito de mi corazón. La confianza. ¿Sí? En Hebreos el autor dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Sí? Y poderle decirle a Dios, papito. Yo no estoy en contra de aquellos que no lo tutean a Dios. Cada cual tiene su relación con Dios. Pero a mí me resulta tan ameno, tan genuino, poder hablar con Dios como hablo con un amigo y poder tener esa confianza de decirle, papá, papito, Señor, Dios mío. Diosito no, ya no me gusta. El diminutivo no me gusta. Porque Él no es Diosito, Él es Dios. ¿Sí? Ese Diosito mío a mí no me gusta. ¿Lo querés usar? Usalo, tu relación con Dios. ¿Sí? Pero a mí Él es Dios. Es grande, es omnipotente. Sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, claman a Abba Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Voy a invitar que te pongas de pie. Mi querido amigo, hermano, hermana, hoy el Señor te está proponiendo ser su hijo y que podés hablar con Él como hablas con un amigo. Que podés decirle, papá, papi, ¿sí? Papi querido. Podés hablar con Él así, entrar con absoluta confianza. Dios no está lejano, porque algunos dicen, oh, santo Dios todopoderoso, como que está allá lejos.
inalcanzable. Dios está cercano. Dice que Él está cercano a todos aquellos que lo buscan de verdad. Aquellos que lo buscan genuinamente, queriendo tener una relación genuina con Él. Y hoy el Señor creó este tiempo, esta oportunidad para que vos puedas restablecer esa comunión con Él. No hay nada místico en pasar al altar y que yo ore por tu vida y que te unja con aceite. No hay nada místico en eso. Es un paso de fe tuyo, nada más. Yo como pastor tengo la obligación de darte la libertad de elegir y poderte darte la libertad de que elijas que yo ore por tu vida. Pero sos vos el que decide ser hijo o no ser hijo. Identificarte con Cristo o no. Pero hoy es un buen día para reconciliar esa relación. Así que te invito a que pases al altar y puedas reconciliarte con tu Dios.